que atraviesa 2000 años de tradición, doctrina y enseñanza. No se trata de un olvido accidental, es una ausencia tan evidente que, cuando finalmente la reconoces, te preguntas cómo es posible que hayamos pasado tanto tiempo sin cuestionarla. Los evangelios nos hablan de un niño nacido en Belén, nos relatan su presentación en el templo, su huida a Egipto y un episodio fugaz cuando tenía 12 años, dialogando con los doctores de la ley en Jerusalén. Luego el relato salta abruptamente. De repente, Jesús tiene 30 años, aparece en el río Jordán, es bautizado por Juan y comienza su misión pública. 3 años intensos, 3 años que cambiaron el curso de la civilización. Pero ¿qué pasó en esos 18 años intermedios? ¿Qué hizo? ¿Dónde estuvo? ¿Con quién habló? ¿Qué aprendió? El silencio oficial es absoluto. La Iglesia, durante siglos, ha ofrecido una respuesta simple, casi trivial. Trabajó como carpintero en Nazaret, junto a su padre José. Una vida humilde, oculta, sin acontecimientos dignos de mención. Una preparación silenciosa para la misión que vendría después. Fin de la historia. Pero esa respuesta no satisface, no puede satisfacer, porque el hombre que emerge a los 30 años no es un carpintero común, es un maestro con un dominio extraordinario de las Escrituras, capaz de debatir con los fariseos y saduceos más eruditos de su tiempo. Es un sanador que comprende los misterios del cuerpo y el espíritu. Es un filósofo con enseñanzas que resonaban con tradiciones que iban mucho más allá de las fronteras de Judea. Es alguien que habla con autoridad sobre la naturaleza del alma, la resurrección, la reencarnación, el perdón y la relación directa entre el ser humano y lo divino. Nada de esto se aprende trabajando madera en una aldea remota de Galilea. Entonces, aquí está la verdad que voy a compartir contigo. Esos años no fueron vacíos, no fueron mudos, no fueron una espera pasiva, fueron de hecho los años más determinantes de la vida de Jesús, los años en los que se forjó el Maestro, los años en los que viajó, estudió, cuestionó, contempló y se preparó conscientemente para la misión que sabía que debía cumplir. Y lo más impactante de todo, existen testimonios, existen rastros, existen tradiciones orales, textos antiguos, referencias históricas y descubrimientos arqueológicos que apuntan hacia una verdad monumental que ha sido sistemáticamente ignorada, desestimada o suprimida. Porque si esta verdad se reconociera abiertamente, desafiaría las estructuras doctrinales que han sostenido el poder religioso durante milenios, cambiaría la forma en que comprendemos quién fue Jesús realmente, y nos obligaría a repensar todo lo que creemos saber sobre su mensaje, su identidad y el verdadero propósito de su existencia. En este viaje vamos a explorar esos años perdidos. Vamos a seguir las huellas de un joven judío que no se conformó con las respuestas de su tiempo. Vamos a descubrir los lugares que visitó, las enseñanzas que recibió y los secretos que adquirió antes de regresar a su tierra natal para convertirse en el hombre que conocemos como Jesús de Nazaret. Pero antes de continuar, necesitas comprender algo esencial. Este no es un ejercicio de especulación vacía, no es una teoría conspirativa sin fundamento, es una investigación basada en evidencia histórica, textual y testimonial que ha sido estudiada por investigadores serios durante décadas. Investigadores como J. Cata Benítez, quien dedicó gran parte de su vida a rastrear estos enigmas con rigor periodístico y curiosidad incansable. Así que respira hondo, porque lo que estás a punto de descubrir no es simplemente una historia fascinante. Es una puerta hacia una comprensión completamente nueva de la figura más influyente de la historia humana. Todo comenzó con una pregunta incómoda, una pregunta tan simple que parece casi infantil, pero que esconde una de las investigaciones más complejas y controvertidas de los últimos 100 años. ¿Dónde estuvo Jesús entre los 12 y los 30 años? Durante siglos, esta pregunta fue considerada irrelevante. La teología oficial construyó su narrativa alrededor de los 3 años de ministerio público. El resto simplemente no importaba. Pero en el siglo XIX algo cambió. Exploradores, investigadores, monjes y aventureros empezaron a regresar de lugares remotos del mundo con relatos extraordinarios. Relatos que hablaban de un joven maestro judío que había caminado por tierras lejanas mucho antes de que su nombre resonara en Jerusalén. Uno de los testimonios más impactantes proviene de Nicolás Notovich, un aristócrata ruso que en 1887 viajó por el Tíbet y el norte de la India. Durante su estancia en el monasterio budista de Gemis, en Ladakh, Notovich fue informado por los monjes de la existencia de antiguos manuscritos tibetanos que hablaban de un santo llamado Isa,
que había llegado desde Occidente cuando era joven, había estudiado en monasterios budistas e hinduistas y luego había regresado a su tierra para predicar. El nombre Isa es la forma tibetana de Yeshua, es decir, Jesús. Notovich registró estos textos y los publicó en su libro La vida desconocida de Jesucristo. La reacción fue inmediata y feroz. Fue acusado de fraude, de invención, de herejía. La Iglesia lo desacreditó. Los académicos lo ridiculizaron. Pero aquí está el detalle que casi nadie menciona. Notovich no fue el único. Décadas después, el místico ruso Nicolás Roerich también visitó monasterios en Ladakh y confirmó haber visto manuscritos similares. Luego, la investigadora suiza Elisabeth Kaspari, en los años 30, fue recibida en EMIS y también obtuvo referencias a los textos sobre Isa. Más tarde, el profesor Fida Hasnain, director de Archivos y Museos de Cachemira, corroboró la existencia de tradiciones orales locales que hablan de un sabio venido de Judea. ¿Es posible que todos ellos hayan mentido? ¿Es posible que una tradición oral mantenida durante siglos en una región remota del Himalaya sea pura coincidencia? Los manuscritos describen a Isa como un joven sediento de conocimiento, alguien que cuestionaba las estructuras religiosas de su tiempo, alguien que no aceptaba respuestas fáciles. Los textos tibetanos afirman que Isa viajó con comerciantes, que estudió los Vedas, que dialogó con sacerdotes brahmanes, que rechazó el sistema de castas y que finalmente fue expulsado por los sacerdotes ortodoxos porque predicaba la igualdad de todas las almas ante Dios. Esto no es una narrativa cristiana convencional. Es una narrativa que reconoce a Jesús como un buscador espiritual universal, alguien que, antes de convertirse en el Cristo, fue un estudiante humilde de la sabiduría antigua. Y aquí aparece la primera revelación crucial. Si Jesús viajó a Oriente, entonces su mensaje no fue una revelación aislada caída del cielo, fue el resultado de una síntesis espiritual profunda, fue una integración consciente de verdades eternas que él encontró, estudió y refinó hasta convertirlas en un mensaje revolucionario adaptado a su tiempo y su cultura. Pero aquí no termina el descubrimiento, porque si Jesús estuvo en India, ¿qué otros lugares visitó? ¿Qué otras tradiciones conoció? Y lo más importante, ¿por qué nunca nos lo contaron? La respuesta a esa última pregunta es más compleja y oscura de lo que imaginas. Pero antes de llegar allí, necesitamos entender el contexto histórico y cultural en el que vivió Jesús. Porque sin ese trasfondo es imposible comprender por qué un joven judío de Galilea habría emprendido semejante viaje. Para entender por qué Jesús pudo haber viajado a tierras lejanas, primero debemos destruir una idea equivocada que ha dominado nuestra percepción durante siglos, la idea de que el mundo antiguo estaba fragmentado, aislado, sin comunicación entre culturas distantes. Esa imagen es falsa. El siglo I antes y después de Cristo fue una época de globalización antigua. El Imperio Romano había conectado Europa, África del Norte y Medio Oriente con una red de caminos, puertos y rutas comerciales sin precedentes. Pero más allá de las fronteras romanas existía otra red aún más antigua, la Ruta de la Seda. Esta vasta red de caminos comerciales conectaba el Mediterráneo con China, pasando por Persia, Afganistán, India y Asia Central. Por esas rutas no solo viajaban mercancías, viajaban ideas, filosofías, religiones y maestros espirituales. En tiempos de Jesús, la ciudad de Alejandría, en Egipto, era el centro intelectual del mundo. Allí convivían judíos, griegos, egipcios, persas e indios. Allí se traducían textos sagrados. Allí se debatían los misterios del alma, la naturaleza de Dios y el destino del ser humano. Filón de Alejandría, contemporáneo de Jesús, era un filósofo judío que fusionaba el pensamiento hebreo con la filosofía griega y las ideas orientales. Jesús no nació en un mundo cerrado, nació en un mundo en ebullición intelectual y espiritual, y Galilea, aunque remota, no estaba desconectada. Séforis, una ciudad grecorromana a solo 6 kilómetros de Nazaret, era un centro cosmopolita donde confluían comerciantes, soldados, artistas y filósofos de todo el mundo conocido. Entonces, la idea de que un joven curioso, inteligente y espiritualmente inquieto como Jesús permaneciera encerrado en una aldea durante 18 años es simplemente implausible. Pero hay más. Los evangelios nos dan una pista crucial.
Cuando Jesús tiene 12 años y sus padres lo encuentran en el templo de Jerusalén dialogando con los doctores de la ley, el texto dice que todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Un niño de 12 años asombrando a los eruditos más respetados de Israel. ¿Cómo es posible? La respuesta ortodoxa es que Jesús, siendo divino, poseía ese conocimiento de forma innata, pero esa explicación ignora un detalle fundamental. Jesús era completamente humano. Los evangelios insisten en ello. Tuvo hambre, sed, cansancio, dolor, lloró, dudó, sufrió, y si era plenamente humano, entonces su conocimiento también fue adquirido de forma humana, a través del estudio, la observación, el cuestionamiento y la experiencia. Entonces, ¿dónde estudió? ¿Quiénes fueron sus maestros? Aquí es donde el silencio oficial se vuelve ensordecedor. Porque si Jesús tuvo maestros, si estudió tradiciones que iban más allá del judaísmo ortodoxo, entonces la Iglesia institucional perdería el monopolio de la verdad. Tendría que reconocer que el cristianismo no surgió en un vacío, sino que fue el fruto de una síntesis espiritual mucho más amplia. Y eso, para las estructuras de poder religioso, es inaceptable. Pero la verdad no se puede ocultar para siempre, y a medida que investigadores, historiadores y buscadores sinceros han comenzado a explorar los márgenes de la narrativa oficial, han descubierto algo extraordinario. Jesús no solo estudió el judaísmo, estudió las tradiciones místicas de su tiempo y posiblemente viajó para hacerlo. Los esenios, una comunidad judía mística que vivía en el desierto cerca del Mar Muerto, practicaban rituales de purificación, meditación y sanación. Los manuscritos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, revelan enseñanzas que resuenan profundamente con las palabras de Jesús, la importancia del amor, la justicia, la humildad y la conexión directa con lo divino sin intermediarios. Algunos investigadores, como Edmond Bordeaux-Sekely, proponen que Jesús fue formado en las comunidades esenias, que allí aprendió técnicas de sanación, el poder de la oración y la disciplina del ayuno y la contemplación. Pero incluso esto no explica todo, porque las enseñanzas de Jesús van más allá del esenismo. Hablan de conceptos como la reencarnación, implícitamente cuando pregunta a sus discípulos ¿quién dicen que soy? Elías, Jeremías. Hablan del karma, cuando dice lo que siembres, cosecharás. Hablan de la meditación interior, el reino de Dios está dentro de vosotros. Estos conceptos no eran comunes en el judaísmo del Segundo Templo, pero eran centrales en las tradiciones hinduistas, budistas y zoroastrianas de Oriente. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido. Si Jesús viajó a Oriente durante esos años perdidos, entonces no fue un turista, fue un estudiante, un buscador sincero de la verdad que cruzó fronteras, culturas y religiones para beber de las fuentes más profundas de la sabiduría humana. Y cuando regresó, no vino a repetir lo que había aprendido, vino a destilarlo, a adaptarlo, a entregarlo de una forma que su pueblo pudiera recibir y comprender. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Si esto es cierto, entonces Jesús no vino a fundar una nueva religión. Vino a recordarnos algo que siempre habíamos olvidado. Imagina por un momento que eres un joven de 16 años. Has crecido en una pequeña aldea donde las respuestas a las grandes preguntas de la existencia están escritas en piedra. Dios es esto. El pecado es aquello. La salvación funciona de esta manera. Todo está definido, clasificado, controlado, pero dentro de ti algo no encaja. No porque rechaces a Dios, sino porque sientes que la versión que te han enseñado es demasiado pequeña, demasiado limitada, demasiado humana. Entonces decides buscar, no por rebeldía, sino por amor a la verdad. Este, muy probablemente, fue el impulso que llevó a Jesús a dejar su hogar y emprender un viaje que lo llevaría a los confines del mundo conocido. Y aquí es donde debemos hablar de algo que las instituciones religiosas han suprimido sistemáticamente: la diversidad de manuscritos cristianos primitivos que fueron deliberadamente excluidos del canon bíblico. En los primeros siglos del cristianismo circulaban decenas de evangelios, textos y epístolas que relataban diferentes aspectos de la vida de Jesús. Algunos de estos textos fueron declarados heréticos y destruidos, otros fueron escondidos, y algunos, milagrosamente, sobrevivieron. Uno de los más importantes es el Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi, Egipto, en 1945. Este Evangelio contiene dichos de Jesús que no aparecen en los evangelios canónicos, enseñanzas que enfatizan la gnosis, el conocimiento directo de lo divino sin intermediarios.
Jesús dice en este texto: si sacas lo que hay dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que hay dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Esto no es teología institucional, es espiritualidad experiencial, es un llamado a la transformación interior, no a la obediencia externa. Otro texto crucial es el Evangelio de María Magdalena, que presenta a María no como una pecadora arrepentida, sino como una discípula avanzada, alguien que comprendía enseñanzas que otros no captaban. En este Evangelio, Pedro pregunta a María: Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdas, que tú conoces, pero nosotros no. ¿Por qué este texto fue suprimido? Porque daba a una mujer una autoridad espiritual que amenazaba la jerarquía patriarcal que se estaba consolidando en la Iglesia primitiva. Y luego están los textos gnósticos que hablan de múltiples vidas del alma, de la preexistencia del espíritu, de la evolución espiritual a través de experiencias sucesivas. Conceptos que fueron declarados herejía en el Concilio de Constantinopla en el año 553, cuando el emperador Justiniano, bajo presión política, ordenó la condena de las enseñanzas sobre la reencarnación. ¿Por qué? Porque si las personas creen que tienen una sola vida, una sola oportunidad, entonces necesitan desesperadamente a la Iglesia para salvarse. Necesitan los sacramentos, los sacerdotes, las indulgencias. Pero si las personas comprenden que el alma evoluciona a lo largo de múltiples vidas, que cada experiencia es una lección, que la justicia divina es perfecta y progresiva, entonces el miedo pierde su poder. Y sin miedo, las instituciones religiosas pierden su control. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con los años perdidos de Jesús? Porque si Jesús enseñó estas verdades, si habló de la reencarnación, como sugieren ciertos pasajes de los evangelios canónicos que han sido reinterpretados, si predicó la igualdad entre hombres y mujeres, si enfatizó el conocimiento directo de Dios, entonces la pregunta es: ¿dónde aprendió estas cosas? La respuesta más lógica es que las aprendió en Oriente, donde estas enseñanzas eran parte central de las tradiciones espirituales más antiguas del mundo. En la India, el concepto de samsara, el ciclo de nacimientos y muertes, y karma, la ley de causa y efecto moral, eran fundamentales. En el budismo, la idea de la compasión universal, el desapego y la iluminación interior eran pilares de la práctica. En el zoroastrismo persa, la lucha entre la luz y la oscuridad, la importancia de las buenas acciones y la responsabilidad personal del alma eran enseñanzas centrales. Todas estas ideas aparecen, de una forma u otra, en las enseñanzas de Jesús, y aquí viene la revelación que cambia todo. Jesús no vino a traer una religión nueva, vino a recordar una verdad antigua, vino a decir: Dios no es propiedad de un templo, de un sacerdote, de una nación. Dios está en ti. La salvación no es un premio que se otorga, es un despertar que se vive. El amor no es una obligación, es la naturaleza esencial del alma. Pero este mensaje era demasiado radical, demasiado liberador, demasiado peligroso para las estructuras de poder, así que lo manipularon, lo editaron, lo domesticaron, convirtieron al revolucionario en un ícono, convirtieron al maestro en un juez, convirtieron al liberador en el fundador de una nueva cárcel espiritual. Pero la verdad no muere, solo se oculta, y espera el momento en que alguien tenga el valor de buscarla. Ese momento es ahora, cuando J. Benítez comenzó su investigación sobre los años perdidos de Jesús. No partió de la especulación, partió de algo mucho más sólido: las contradicciones y silencios presentes en los propios textos bíblicos. Tomemos, por ejemplo, el pasaje de Marcos 6:2-3, cuando Jesús regresa a Nazaret y enseña en la sinagoga. La reacción de la gente es reveladora. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? La pregunta es directa, casi ofensiva. No dicen: ¿no es este el carpintero que ha estado aquí toda su vida? Dicen: ¿no es este? Como si su presencia fuera inesperada, como si hubiera estado ausente durante mucho tiempo. Y luego añaden algo crucial: ¿de dónde tiene éste esta sabiduría? Esa pregunta no tendría sentido si Jesús nunca hubiera salido de Nazaret. Todos lo conocerían. Todos sabrían de dónde vino su conocimiento, pero la pregunta sugiere sorpresa, desconcierto, incluso sospecha. Entonces, ¿dónde estuvo? Benítez, siguiendo el rastro de Notovich y otros investigadores,
Viajó personalmente a India, Tíbet, Nepal, Cachemira. Entrevistó a monjes, eruditos, custodios de manuscritos antiguos, y lo que descubrió fue una red de tradiciones orales, referencias históricas y textos fragmentarios que apuntan consistentemente en la misma dirección. Un joven maestro judío llamado Isa estuvo en esas tierras. Los manuscritos de Emis, aunque disputados, no son la única fuente. Existen referencias en textos budistas tibetanos conocidos como La vida de San Isa, el mejor de los hijos de los hombres, que describen su llegada, su estudio de los sutras budistas, su debate con los brahmanes y su posterior expulsión debido a su mensaje igualitario. En Cachemira existe una tumba conocida como Rozabal, que según la tradición local alberga los restos de un santo llamado Yuz Asaf, identificado en las leyendas como el mismo Isa que llegó desde Judea. Aunque esta afirmación sobre su muerte en Cachemira es altamente controvertida y choca con la narrativa cristiana de la resurrección, la mera existencia de estas tradiciones orales es significativa. Indica que la presencia de un maestro judío en esa región dejó una huella cultural profunda. Pero aquí no termina la evidencia. En los evangelios canónicos existen pasajes que cobran un sentido completamente nuevo si consideramos que Jesús conocía las tradiciones orientales. En Mateo 6, 22-23, Jesús dice: La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Este lenguaje resuena profundamente con la doctrina hindú y budista del tercer ojo, el centro de percepción espiritual ubicado entre las cejas. No es una simple metáfora sobre la honestidad, es una referencia a la visión interior, a la percepción mística. En Lucas 17:21 Jesús dice: El reino de Dios está dentro de vosotros. Esta afirmación es central en las tradiciones védicas, donde el Atman, el ser interior, es idéntico al Brahman, la realidad última. No es una enseñanza común en el judaísmo del Segundo Templo, donde Dios era percibido como externo, trascendente, separado. En Juan 10:34 Jesús cita el Salmo 82. ¿No está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois? Aquí Jesús está afirmando la divinidad inherente del ser humano, una idea que es revolucionaria en el contexto judío, pero completamente coherente con las filosofías orientales que enseñan que cada alma es una chispa de lo divino. Y luego está el concepto de nacer de nuevo, expresado en el diálogo con Nicodemo en Juan 3:3-7. Jesús dice: El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo pregunta: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La respuesta de Jesús no aclara completamente la confusión, pero si entendemos nacer de nuevo como una referencia a la reencarnación, entonces el pasaje cobra un sentido profundo. No está hablando de un renacimiento simbólico en esta vida, está hablando de un proceso cósmico de purificación del alma a través de múltiples existencias. Esta interpretación fue sostenida por muchos padres de la Iglesia primitiva, incluyendo a Orígenes de Alejandría, uno de los teólogos más influyentes del cristianismo temprano. Orígenes escribió extensamente sobre la preexistencia del alma y la posibilidad de múltiples encarnaciones como parte del plan divino de redención universal. Pero sus enseñanzas fueron condenadas en el año 553. Sus escritos fueron quemados, su nombre fue manchado, y con él una comprensión más profunda y liberadora del mensaje de Jesús fue enterrada. Entonces, ¿por qué la Iglesia suprimió estas enseñanzas? Porque el control religioso se basa en el miedo y la dependencia. Si las personas creen que tienen una sola vida y que su destino eterno depende de la obediencia a la autoridad eclesiástica, entonces la Iglesia tiene poder absoluto sobre sus almas. Pero si las personas comprenden que la evolución espiritual es un proceso largo, que cada vida es una oportunidad de aprendizaje, que Dios es amor y no castigo, entonces la Iglesia como intermediaria se vuelve innecesaria, y ahí está el verdadero secreto. No se trata de si Jesús viajó o no a India. Se trata de qué enseñó realmente y por qué esas enseñanzas fueron alteradas. Porque si reconocemos que Jesús fue un buscador universal, que estudió múltiples tradiciones, que sintetizó lo mejor de la sabiduría humana y lo entregó de forma simple y accesible, entonces debemos reconocer también que el cristianismo institucional no es la única puerta hacia Dios, y esa es una verdad que las estructuras de poder no pueden permitirse reconocer. Pero la verdad no necesita permiso, solo necesita ser escuchada,
Y es en este punto donde todo empieza a tener sentido. Ahora debemos enfrentar la pregunta más profunda. Si Jesús viajó, si estudió, si aprendió de múltiples tradiciones, ¿cuál fue el propósito de todo ello? Porque un viaje de esa magnitud no fue accidental, no fue turismo espiritual, fue una búsqueda deliberada y consciente de una verdad que trascendiera las fronteras culturales, religiosas y geográficas. Y aquí es donde la figura de Jesús adquiere una dimensión completamente nueva. Jesús no fue un profeta judío más, no fue simplemente el Mesías esperado por Israel, fue, en su esencia más profunda, un maestro espiritual universal, alguien que vino a recordarnos que todas las religiones, cuando son auténticas, apuntan hacia la misma verdad, la unidad del alma con lo divino, el poder transformador del amor y la responsabilidad de cada ser humano de despertar a su verdadera naturaleza. Esto explica por qué sus enseñanzas resonaron con personas de todas las culturas y épocas, no porque fueran exclusivamente judías, sino porque eran universales. Ahora bien, si aceptamos esta premisa, entonces debemos preguntarnos, ¿por qué regresó? Si Jesús encontró en Oriente un conocimiento profundo, si fue respetado y honrado como maestro, ¿por qué volver a Judea, sabiendo que su mensaje sería rechazado y que su vida estaría en peligro? La respuesta nos lleva al corazón de su misión. 2. Jesús regresó porque su misión no era personal, era cósmica. Regresó porque comprendió que cada alma tiene un propósito específico en el plan divino, y el suyo era encarnar, vivir y enseñar una verdad que necesitaba ser testimoniada en el contexto judío de su tiempo, para que desde allí se expandiera al mundo entero. Pero hay algo más, algo que rara vez se menciona. Jesús regresó sabiendo que su mensaje no sería comprendido inmediatamente, sabiendo que sería distorsionado, manipulado, institucionalizado, pero también sabiendo que en el momento adecuado, cuando la humanidad estuviera lista, la verdad volvería a emerger. Y ese momento es ahora, porque estamos viviendo en una época de despertar colectivo, una época en la que las viejas estructuras de control religioso están perdiendo su poder, una época en la que las personas buscan experiencias espirituales directas, no dogmas impuestos, una época en la que la verdad sobre Jesús puede finalmente ser reconocida sin miedo. Y esa verdad es esta: Jesús no vino a crear una religión, vino a mostrarnos el camino hacia nuestra propia divinidad. Las instituciones religiosas convirtieron a Jesús en un ídolo, en un intermediario, en un juez, pero Jesús nunca pidió ser adorado, pidió ser imitado. Dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo: yo soy el único camino. Dijo: yo soy el camino. El artículo definido en este contexto no es excluyente, es ejemplificador. Es como si dijera: yo soy un ejemplo viviente del camino. Sígueme, no me adores, conviértete en lo que yo soy. Y eso es exactamente lo que enseñaban los maestros orientales con los que Jesús pudo haber estudiado. Buda no dijo: adórame. Dijo: busca tu propia iluminación. Krishna no dijo: solo a través de mí. Dijo: reconoce lo divino en ti. Jesús habló el mismo lenguaje, pero lo habló en un contexto judío, utilizando símbolos y narrativas que su pueblo pudiera reconocer. Y aquí está la revelación más impactante de todas. Si Jesús fue un maestro universal que sintetizó la sabiduría de múltiples tradiciones, entonces cada ser humano, independientemente de su religión, cultura o contexto, puede acceder a la misma verdad que él enseñó. No necesitas ser cristiano para comprender el mensaje de Jesús, no necesitas ser budista para comprender el mensaje de Buda, porque al final todos están apuntando hacia la misma realidad, el despertar del alma a su verdadera naturaleza. Y esa realidad no es propiedad de ninguna religión, es el patrimonio espiritual de toda la humanidad. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Significa que tu búsqueda espiritual no tiene que estar limitada por las fronteras de una sola tradición. Significa que puedes beber de todas las fuentes de sabiduría sin traicionar tu esencia. Significa que Jesús, Buda, Krishna, Lao Tse, Rumi, todos están ofreciéndote la misma invitación: despierta. Y el primer paso de ese despertar es reconocer que tú no eres solo un cuerpo, no eres solo una mente, eres un alma inmortal en un viaje eterno de evolución y amor. Pero la verdad va aún más lejos, porque si Jesús fue preparado durante 18 años, si su mensaje fue el resultado de un estudio profundo y una síntesis consciente, entonces cada uno de nosotros
también tiene el potencial de prepararse, de estudiar, de sintetizar y de convertirse en un canal de la verdad divina en nuestro propio contexto. No necesitas ser un salvador, solo necesitas ser auténtico, y esa autenticidad es la verdadera revolución espiritual. Estamos viviendo en un tiempo de crisis y transformación. Las instituciones que durante siglos proporcionaron seguridad, identidad y significado están colapsando. Las religiones organizadas están perdiendo credibilidad. Las personas se sienten perdidas, desorientadas, buscando respuestas en todas direcciones. Y en medio de este caos emerge una pregunta fundamental: ¿en qué podemos creer? La historia de los años perdidos de Jesús nos ofrece una respuesta profunda. No necesitas creer en instituciones, necesitas creer en la verdad. Y la verdad es que cada alma tiene acceso directo a lo divino. No necesitas un sacerdote que interceda por ti, no necesitas un templo que te valide, no necesitas un dogma que te controle. Lo que necesitas es silencio, sinceridad y valentía. Silencio para escuchar la voz interior que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida. Sinceridad para admitir que no tienes todas las respuestas, pero que estás dispuesto a buscarlas. Valentía para cuestionar las narrativas oficiales, para desafiar las estructuras de poder y para caminar tu propio camino espiritual, aunque eso signifique estar solo. Jesús fue valiente. No se conformó con las respuestas que le dieron. Viajó, preguntó, estudió, cuestionó. Y cuando regresó, no vino a ofrecer seguridad, vino a ofrecer libertad. Pero la libertad asusta, porque la libertad requiere responsabilidad, requiere que dejes de culpar a otros por tu sufrimiento, requiere que reconozcas que tú eres el creador de tu propia realidad espiritual. Y aquí es donde muchos retroceden, porque es más fácil seguir una religión que vivir una espiritualidad auténtica. Es más cómodo obedecer que pensar. Es más seguro repetir que crear. Pero tú no estás aquí por comodidad. Estás aquí porque algo en ti sabe que hay más, que la versión oficial de la vida, de Dios, de la existencia, no es suficiente. Y tienes razón, porque la verdad es que el universo es infinitamente más vasto, más misterioso y más hermoso de lo que cualquier religión puede describir. Y Jesús lo sabía, por eso viajó, por eso buscó, por eso regresó con un mensaje que no cabía en las estructuras religiosas de su tiempo, y por eso fue crucificado, no porque fuera un blasfemo, sino porque era libre. Y la libertad siempre amenaza al poder. Entonces, ¿qué haces con esta información? ¿La ignoras porque desafía tus creencias? ¿La rechazas porque incomoda tu zona de confort? ¿O la abrazas porque resuena con algo profundo dentro de ti? La elección es tuya. Pero recuerda esto: la verdad no necesita que la defiendas, solo necesita que la vivas. Y si decides vivirla, si decides emprender tu propia búsqueda espiritual, entonces te convertirás en lo que Jesús siempre quiso que fueras: un ser humano plenamente despierto, consciente de su divinidad y comprometido con el amor. Y eso, más que cualquier creencia, más que cualquier religión, es lo que transformará el mundo. Porque el mundo no necesita más creyentes, necesita más buscadores, no necesita más seguidores, necesita más creadores, no necesita más templos, necesita más corazones abiertos. Y si tú decides abrir el tuyo, entonces la misión de Jesús, iniciada hace 2000 años en tierras lejanas, continuará viviendo en ti. Porque tú eres el templo, tú eres el camino, tú eres la verdad, y nadie puede quitarte eso. Llegamos ahora a la parte más íntima de este viaje, la parte que no se trata de historia, ni de investigación, ni de evidencia. Se trata de ti, porque puedes leer 100 libros sobre Jesús, puedes estudiar todas las tradiciones del mundo, puedes memorizar cada enseñanza espiritual, pero si esa información no desciende de tu cabeza a tu corazón, si no transforma tu forma de vivir, entonces no sirve de nada. El verdadero propósito de conocer la historia de los años perdidos de Jesús no es satisfacer tu curiosidad intelectual, es inspirarte a vivir tu propia búsqueda espiritual con la misma sinceridad, valentía y entrega que Él vivió la suya. Entonces, la pregunta es: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a dejar de ser un espectador pasivo de tu propia vida espiritual y convertirte en un protagonista activo? ¿Estás dispuesto a cuestionar las creencias que te han sido impuestas, no por rebeldía, sino por amor a la verdad? ¿Estás dispuesto a soltar la necesidad de tener todas las respuestas y abrirte a la posibilidad de que el misterio es parte esencial de la experiencia espiritual?
porque la transformación espiritual no es un evento, es un proceso. Y ese proceso comienza con una decisión, la decisión de despertar. Despertar significa dejar de vivir en piloto automático. Significa observar tus pensamientos, tus emociones, tus reacciones y preguntarte, ¿esto es realmente mío o es algo que me han enseñado a creer? Significa reconocer que la mayoría de tus miedos no son reales, son proyecciones, son fantasmas creados por una mente condicionada por el miedo, la culpa y el juicio. Significa aceptar que tú no eres tus pensamientos. Tú eres el observador de tus pensamientos, y cuando te reconoces como observador, entonces dejas de ser esclavo de tu mente y te conviertes en su maestro. Jesús enseñó esto de muchas formas. Cuando dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, no estaba imponiendo una regla moral, estaba revelando una ley espiritual. Lo que proyectas hacia afuera regresa a ti. Si juzgas, serás juzgado. No por un Dios castigador, sino por la propia estructura de la conciencia, que refleja de vuelta lo que emites. Si amas, serás amado. Si perdonas, serás perdonado. No porque te lo merezcas, sino porque esa es la naturaleza del universo. Y esta es una verdad que Jesús aprendió en su viaje, porque es la misma verdad que enseñan el budismo, el hinduismo, el sufismo, el taoísmo. Es la ley universal del karma, que no es castigo ni recompensa, sino simplemente causa y efecto. Entonces, si quieres transformar tu vida, si quieres experimentar la paz, el amor y la libertad que Jesús enseñó, tienes que empezar por transformar tu conciencia. Y eso comienza con 3 prácticas simples pero profundas. 1. Silencio. Dedica tiempo cada día para estar en silencio, no con tu teléfono, no con distracciones, solo tú y tu respiración, solo tú y el presente. En ese silencio descubrirás que hay una presencia dentro de ti que no necesita palabras, una presencia que es paz, que es amor, que es pura conciencia. Esa presencia es tu verdadero ser, es tu alma, es lo que Jesús llamaba el reino de Dios dentro de ti. 2. Atención. Presta atención a cómo vives, a cómo tratas a los demás, a cómo te hablas a ti mismo, a las decisiones que tomas. ¿Vives desde el miedo o desde el amor? ¿Reaccionas desde el ego o desde el alma? ¿Buscas tener razón o buscas comprender? La atención es el primer paso de la transformación, porque no puedes cambiar lo que no ves. 3. Acción consciente. La espiritualidad no es solo meditación y contemplación, es vivir de acuerdo con lo que sabes que es verdad. Si sabes que el amor es la respuesta, entonces ama, incluso cuando sea difícil, incluso cuando no te lo merezcan, incluso cuando duela. Si sabes que el perdón libera, entonces perdona, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces vivir sin el peso del resentimiento. Si sabes que la verdad es más importante que la aprobación, entonces sé honesto, contigo mismo y con los demás. Estas 3 prácticas, cuando se viven con sinceridad, tienen el poder de transformar tu vida por completo, no de la noche a la mañana, no de forma espectacular, pero gradualmente, profundamente y permanentemente. Y cuando eso suceda, cuando tu conciencia se expanda y tu corazón se abra, entonces comprenderás por experiencia propia lo que Jesús intentó enseñarnos hace 2000 años. Comprenderás que no estás separado de Dios, eres una expresión de Dios. Comprenderás que no necesitas salvación externa, ya eres completo. Comprenderás que tu propósito no es ser perfecto, es ser auténtico, y esa comprensión te hará libre, no libre de las circunstancias externas, sino libre en tu interior, libre del miedo, de la culpa, del juicio. Y esa libertad interior es el verdadero cielo, no un lugar al que vas cuando mueres, sino un estado de conciencia que puedes experimentar aquí y ahora. Y eso es lo que Jesús vivió, eso es lo que enseñó, y eso es lo que espera que tú también descubras, porque Él no vino a ser adorado, vino a mostrarte quién eres realmente. Y quien eres realmente es mucho más de lo que has creído. Y así llegamos al final de este viaje, pero no al final de tu búsqueda, porque tu búsqueda apenas comienza. Hemos explorado los años perdidos de Jesús. Hemos descubierto que esos años no fueron vacíos, sino llenos de aprendizaje, experiencia y transformación. Hemos reconocido que Jesús fue un buscador universal, un maestro que sintetizó la sabiduría de múltiples tradiciones para entregar un mensaje que trascendiera el tiempo y el espacio. Pero más allá de la historia, más allá de la investigación, hay una verdad que resuena en lo más profundo de tu ser. Tú también eres un buscador.
Tú también tienes preguntas que las instituciones no responden. Tú también sientes que hay algo más allá de la superficie de la vida cotidiana. Tú también anhelas una conexión más profunda con lo divino. Y ese anhelo no es accidental, es el llamado de tu alma. Tu alma sabe que no viniste aquí solo para sobrevivir, viniste aquí para despertar, viniste aquí para recordar quién eres realmente, viniste aquí para vivir tu verdad, tu propósito, tu amor. Y el ejemplo de Jesús te muestra que ese camino no es fácil, requiere valentía, requiere sacrificio, requiere soltar las seguridades falsas y abrazar la incertidumbre del crecimiento, pero también te muestra que vale la pena, porque al final del camino no está la muerte, está la resurrección. No en el sentido literal de volver a la vida física, sino en el sentido profundo de trascender la ilusión de separación y reconocer tu unidad con todo lo que es. Esa es la verdadera resurrección, y está disponible para ti aquí y ahora. No tienes que esperar a morir. No tienes que esperar a ser perfecto. No tienes que esperar permiso de nadie. Solo tienes que decidir. Decidir que tu vida será una búsqueda consciente de la verdad. Decidir que no aceptarás respuestas fáciles, sino que excavarás profundo hasta encontrar la fuente. Decidir que vivirás desde el amor, no desde el miedo. Y cuando tomes esa decisión, cuando realmente la tomes, entonces el universo conspirará para apoyarte. Aparecerán maestros, aparecerán libros, aparecerán experiencias que te guiarán exactamente hacia donde necesitas ir. No porque seas especial, sino porque todos somos especiales, todos somos hijos de Dios, todos somos expresiones de lo divino, todos estamos en un viaje de regreso a casa. Y Jesús, con su vida, con su ejemplo, con su amor, nos mostró el camino, no un camino externo hecho de rituales y dogmas, sino un camino interior hecho de conciencia, compasión y entrega. Entonces, te dejo con una pregunta final, no para que la respondas ahora, sino para que la lleves contigo, para que la medites, para que permitas que resuene en tu corazón. La pregunta es esta: si Jesús dedicó